Muy bien, pues primero que todo, muchas gracias por la paciencia, ya estamos a punto de terminar, y muchas gracias a Lourdes y a María Luisa, que me han acompañado estos 2 años en el proyecto que se llama CREAS y que surgió a partir de la necesidad urgente de un joven que tuvo un intento suicida dentro de la FES Iztacala y que ha ido construyendo y mejorando con el paso del tiempo a través del trabajo voluntario de una gran cantidad de egresados. Yo les voy a hablar sobre depresión en estudiantes universitarios. Lourdes y yo compartimos la idea de que en el curso de este día hemos estado hablando mucho de datos y lo que nos gusta hacer es clínica. Entonces, quizá también voy a transformar un poco la idea como empezó la presentación para más bien decirles desde mi punto de vista y de lo que hemos visto que funciona, qué debemos hacer con la depresión, que es el trastorno más asociado a las conductas del espectro suicida. Entonces, bueno, ya hablaron sobre la problemática en particular de los estudiantes universitarios. La FES Iztacala son estudiantes de carreras de la salud, tienen alto desgaste profesional. La carrera de medicina, así como en Estados Unidos, también aquí se caracteriza por un alto consumo de alcohol a partir del 5º semestre, especialmente. La automedicación para tolerar el estrés de los estudiantes y la estrategia CREAS como una respuesta ante esta responsabilidad que tienen las universidades de ofrecer algo que apoye el desempeño académico. Entonces, ya les platicaron que nosotros capacitamos a los voluntarios, los supervisamos, tenemos una página de Facebook donde difundimos información y lo más fuerte que estamos haciendo desde el año pasado es capacitar a no profesionales de la salud mental a que aprendan a detectar conductas tempranas, a motivar a recibir ayuda y a conocer a dónde pueden canalizar a alguien que tenga una emergencia psicológica. Entonces, hablaré un poco sobre la investigación, pero la mayor parte de la ponencia estará relacionada con el tratamiento. Entonces, pues ya se imaginarán, los datos están sesgados. El objetivo fue nada más estimar la prevalencia de la sintomatología depresiva. Evaluamos a 350 alumnos, empleamos la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos ESDE, con buenos niveles de confiabilidad y 4 reactivos para detectar conductas asociadas al suicidio. Afortunadamente contamos con el apoyo de la dirección, en donde nos permiten de las 6 carreras de la FES Iztacala evaluar más o menos a 150 estudiantes. Vamos al centro de cómputo, toda la evaluación la hacemos en línea, así tenemos datos de los estudiantes para poder darles un seguimiento con base a su correo electrónico y tener una base de datos de manera inmediata. Obviamente cada estudiante participa dando su consentimiento informado y puede suspender la evaluación en el momento que él decida. Nosotros en este trabajo reportamos los datos de un poquito más de 300 estudiantes, son estudiantes de primer ingreso que están entre los 16 y los 21 años y vamos con lo interesante que es la orientación sexual. Nosotros creemos que no es tan fácil, aunque se supone que es una evaluación anónima, que un alumno primero esté claro y 2, quiera abrir una preferencia sexual diferente, si se me permite la palabra. Entonces, 29 estudiantes nos afirmaron o se autodenominan como bisexuales, la mayoría como heterosexuales y una minoría como homosexuales. Qué casualidad que son los estudiantes de psicología los que presentan una orientación sexual diferente a la heterosexual. Yo creo que no es que los de psicología somos más de la comunidad LGTB, yo creo que los de psicología estamos más abiertos y no tenemos tantos problemas para decir estas cuestiones en comparación con un estudiante de medicina o de optometría. Entonces ya a partir de esto me parece que así como se subestima el suicidio, se subestiman cuántos chavos no pueden ni siquiera en un cuestionario anónimo decir qué orientación tienen. Comentábamos que tenemos un gran problema en el sentido de que la FES Iztacala no es lo mismo que estar en CEU, aunque es Harvard, el que quería estar en CEU y en medicina y lo asignan a la FES Iztacala a optometría, en 2 meses es muy probable que deserte, porque además tiene que ser una inversión económica muy importante. Entonces, un buen número de estudiantes, el 30%, no están en la licenciatura de primera elección.
Esto tiene que ver con que no podemos como país responder a las demandas de la oferta académica que quisiéramos tener, pero a un estudiante que en el primer semestre una serie de factores estresantes como cambiarse de casa, de amigos, de plantel, responder a lo que decían antes, que quizá es la primera generación de universitarios en su familia, donde la familia, aunque sea medicina en Iztacala, es el primer médico de la familia y es muy importante, las grandes expectativas, creo que soy gay, todo eso en un semestre es sumar altos eventos estresantes. Además, tenemos que un buen número de estudiantes intentan aprender, intentan concentrarse, intentan tener recursos económicos, llegar sanos y salvos a la escuela, que ya ahora es un problema, y al mismo tiempo tienen un familiar que tiene una enfermedad grave. Y finalmente, bueno, otro resultado que nos sorprendió fue que un grupo muy importante de estudiantes, si evaluamos más o menos a 350, que el 14% de ellos ya traiga un intento suicida desde la preparatoria, al menos un intento, en algunos casos 2 o más de 2. Entonces, con base a eso, nosotros teníamos las hipótesis, con base a la bibliografía, de que las mujeres iban a tener más intentos suicidas. Y pues sí, encontramos eso, pero yo quisiera reflexionar sobre qué tanto estos datos pueden generalizarse o tenemos que ir más allá de ellos. También teníamos la hipótesis de que, con base a la carrera, los índices de depresión iban a ser distintos y encontramos que no hay diferencias significativas con base a la carrera, solamente con base a la orientación sexual. La explicación que damos al respecto es que ser un médico gay no es lo mismo que ser un psicólogo gay. Entonces, los chavos que nos refieren pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, que además les digo que la mayoría son de psicología, no es que los psicólogos estemos más deprimidos y tengamos más intentos, sino somos aquellos o aquellas que se atreven a decirlo. Pero es un grupo al que hay que estar muy atento porque son chavos que reciben muchas de las veces acoso escolar desde la preparatoria y a veces en la UNAM no cambia mucho la situación o en cualquier otra universidad, a veces el acoso empieza desde el profesor, en donde hacen comentarios que ahora el protocolo de violencia de género trata de frenar, pero se enfrentan a muchos retos. Tenemos casos de chavos que nos dicen en el consultorio que su papá le dijo, si tú me sales maricón, yo me mato. Entonces, ese chavo va a tener que guardar el secreto los próximos 4 años si quiere tener dinero para sus copias, si quiere tener dinero para el transporte, y quizá además no estaba en la carrera de su primera elección, pero no quiere que su papá se mate, ¿no? Entonces, pues los niveles de depresión no varían significativamente, los intentos suicidas aparentemente son más frecuentes en los estudiantes de psicología, pero creemos que hay una subestimación de los datos. Lo que nos alarma es el grupo de estudiantes que tienen no solo un intento, sino al menos 2 intentos y que es el factor que mayor predice el siguiente intento y que es a donde tendríamos que enfocarnos. Encontramos de manera general que tener sintomatología depresiva está mucho más frecuente en estudiantes que no cursan la carrera de primera elección, en estudiantes que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual y que el tener depresión se asocia con la presencia de un intento previo. Ahora, a mí me gustaría enfocarme entonces a las reflexiones en relación con el tratamiento y fui anotando una serie de ideas. Primero que todo, me parece ingenuo pensar que el estudiante va solo y que la prevalencia de depresión sea un fenómeno individual. Durkheim hace mucho tiempo explicaba que esta es una cuestión que responde al contexto social y el contexto mexicano no es muy esperanzador para un estudiante universitario en el 2017. México es una sociedad que está en transición política, económica, a nivel familiar y que esa transición a veces se asocia con una mayor prevalencia de conductas asociadas al suicidio. La alta exposición a eventos altamente estresantes y a imágenes que no deberían de aparecer en los medios y que pueden exponer a los chavos a padecer estrés postraumático ha ido en aumento de manera muy importante.
Los estudiantes, aunque se supone que estén disfrutando de la vida, están en riesgo porque van a tener un debut de un trastorno mental entre los 18 y los 25 años. Tienen un desgaste profesional muy alto, tienen una gran dificultad para accesar servicios de salud profesionales, porque si revisamos cuántos psicólogos hay por kilómetro cuadrado, aunque hay esta gran oferta de escuelas de psicología, no necesariamente tener un doctorado te capacita para atender estudiantes o personas que tengan conductas asociadas al suicidio. Entonces, conocemos casos muy cercanos en donde una chica que muere por suicidio estaba yendo con una psicóloga, pero no estamos seguros de que ese psicólogo estaba entrenado para detectar y para atender con un tratamiento basado en la evidencia estas conductas. Tenemos los retos de el miedo a preguntar, como decía Lourdes, y que en las investigaciones, al menos en el Reino Unido y en Australia, la mayoría de los amigos o familiares del joven que muere por suicidio, cuando son entrevistados 24 horas después, tenían algo de información sobre depresión y nadie se atrevió a preguntar. Entonces, la depresión es uno de los trastornos que en el 2020 va a ser o va a representar la mayor discapacidad laboral. Tenemos la responsabilidad de aprovechar el espacio de la universidad, porque tenemos a los jóvenes un gran número de horas, tenemos el gran acceso y tenemos esta posibilidad que da la universidad pública de que cuenten con servicios de salud mental altamente profesionales. Tenemos la oportunidad de darnos cuenta que no solamente la carrera de medicina presenta alto desgaste, sino que los psicólogos, los optometristas, los odontólogos están atendiendo enfermedades catastróficas, poblaciones con baja escolaridad, que están en mucho riesgo y que es muy fácil que la desesperanza se meta en las ideas de cada uno de esos estudiantes. Tenemos la preocupación de que cada estudiante tendría que estar entrenado en el autocuidado y no tener actitudes negativas hacia tener depresión, hacia ir con un psicólogo, con un psiquiatra. Tenemos la responsabilidad de que no existen políticas muy claras. En abril el secretario de Salud habló mucho de la depresión, pero no hay un seguimiento puntual ni una exigencia de que se utilicen programas basados en la evidencia para atender este problema. Entonces, en respuesta a eso, la propuesta que nosotros tenemos es, estamos en la obligación de entrenar a los estudiantes, que los planes de estudio de las carreras de psicología respondan a las cuestiones de salud mental prioritarias y que los tratamientos no tengan que ver necesariamente con la relación que tienen con el terapeuta, sino con la técnica. Y para ello, entonces, sugiero al menos las técnicas que más evidencia han demostrado, sin dejar de lado la atención a nivel familiar. Para ello, nosotros estamos intentando adaptar el protocolo que diseñó Aaron Beck en la Universidad de Pensilvania, en donde se ha probado que lo que más funciona para trabajar depresión es activar a los jóvenes, que cuando una persona está deprimida, por excelencia, predice distorsionadamente la satisfacción de todas las cosas que realiza y que tenemos que enseñar a los estudiantes a cómo funciona la depresión y que la depresión siempre te va a decir aíslate, no vayas, quédate, y hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que enseñarlos a reconocer señales de alerta y señales tempranas de que viene un episodio que se caracteriza por una cuestión de fijación atencional, porque la ideación suicida se podría pensar como un episodio obsesivo que no puede salir de su cabeza y que ellos sepan que ya viene una situación estresante que puede activar esas ideas. Es necesario que no atendamos a los estudiantes, yo le llamo dando bomberazos. Las terapias basadas en el desahogo se ha demostrado que no funcionan. El suicidio es el peor desenlace de los trastornos mentales. No podemos dar 6 o 7 sesiones de asociación libre porque estamos responsabilizados a darles habilidades a los estudiantes. Tenemos que aprender a conceptualizar los casos y reconocer que él está en una crisis que se construyó durante mucho tiempo con base a una configuración familiar muy particular, por cuestiones de crianza y hereditarias, y que probablemente él vaya a recaer a lo largo de su vida porque puede ser que además tenga muchos eventos y muchos retos porque es un joven mexicano. Entonces, nosotros tenemos que entrenar a nuestros voluntarios a que conozcan cómo conceptualizar los casos, a que les enseñen
que una de las cosas que también funciona para la depresión es reforzar las redes de apoyo, que el aislamiento es el enemigo más importante, que cuando una persona está deprimida en esta manera de conceptualizar que mencionaba en la mañana uno de los ponentes, cuando uno no tiene depresión, tiene algo que se llama ilusión de vivir y cree que todos los días vale la pena levantarse, ir a la escuela, venir a la conferencia a Puebla, y que el realismo depresivo lo que va a hacer es distorsionar la manera de ver las cosas y que no es confiable la depresión. Es importante que les enseñemos a los estudiantes cosas muy elementales del conductismo, que si bien han sido criticadas, funciona controlar los estímulos, funciona remover las armas, funciona remover los medicamentos, y que también es importante cambiar el ambiente. No es la única solución, pero podemos empezar desde ahí. Marshall Linehan también propone algunas cuestiones autocalmantes, porque un grupo de estudiantes que intentan suicidarse no tienen necesariamente depresión, tienen un problema importante en la regulación del afecto y necesitan aprender a controlar la impulsividad, saber cómo funciona y trabajar con el cuerpo. Hay algunas técnicas cognitivas que son muy efectivas, como la reestructuración cognitiva y entrenarlos en la prevención de recaídas. Una intervención breve es muy útil, sesiones posteriores de seguimiento o de reforzamiento de habilidades, y es importante que el joven sepa que va a venir otra situación estresante, que va a tener un hijo, que se va a casar, que se va a divorciar y que puede regresar la ideación, pero él ya tiene las habilidades sobre cómo enfrentarlas. Yo quisiera terminar diciendo que estamos intentando difundir parte de estas ideas en un entrenamiento que hacemos en el canal de YouTube para que nos sigan. Lo que a mí me preocupa mucho es esta responsabilidad que tenemos las universidades de difundir el conocimiento. En la UNAM se hacen cosas hermosas que a veces solamente conoces si te toca la suerte de que te elijan al azar en una primaria del Distrito Federal. Se publica un libro, pero no llega a para quién fue creado. Creo que la responsabilidad de las universidades públicas es atender y resolver los problemas más importantes en México, y que a veces se queda al interior de las universidades la información. La gran mayoría de los psicólogos no van a llegar al posgrado porque el posgrado de la UNAM está rebasado, no tienen necesariamente recursos económicos para ir al área de educación continua, y creo que somos responsables de compartir y que no. En Australia hay un curso hermoso de psiquiatría cultural en donde un profesor señala: todas las clases en esta universidad se tienen que videograbar y se tienen que subir a YouTube, así como las revistas de Open Access, nosotros estamos obligados a compartir porque no nos cuesta nada. Entonces, los invitamos a seguirnos. Tenemos un entrenamiento para jóvenes que presentan conductas suicidas, en donde colabora Lourdes, en donde colabora Andrea Witt, que es la psiquiatra, una servidora. Son 30 horas de videos en donde, si ustedes quieren acercarse a conocer un entrenamiento en terapia cognitivo-conductual, elementos de terapia sistémica y fundamentos de psiquiatría que no nos caen nada mal a los psiquiatras, pueden tomar este curso de manera gratuita y seguirnos en la página de Facebook, y que nos ayuden sobre todo a difundir, porque no se vale que estemos atendiendo estudiantes sin tener el conocimiento de un protocolo que tiene evidencia. Yo creo que, para ser respetuosa con el tiempo y dar espacio para las preguntas, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo sé que… Bueno. Ya. Yo sé que hacer la primera pregunta siempre es un riesgo, pero los animo a hacer preguntas, no solamente para que puedan despertar de este sueño, sino para que aprovechen la oportunidad de esta situación en donde estamos haciendo investigación, estamos trabajando con familias y estamos haciendo terapia individual con modelos muy de avanzada. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que pueden preguntar. No sé, si ustedes tienen la palabra para que hagan alguna pregunta. El que haga la primera pregunta le vamos a dar 10 pesos. No, no es cierto. Aquí está el micrófono. Ah, ya tienes uno. Vale. Oigan, qué hermosos pájaros. Gracias. Nos están acompañando.
Doctora, felicidades por su ponencia, su participación. Una pregunta muy sencilla. ¿La FES Iztacala nos puede servir como un medio de apoyo en caso de que tengamos chicos con riesgo suicida? Yo soy maestra y trabajo con adolescentes también. Si les queda cerca, por supuesto. Ahorita, bueno, en realidad es que no nos damos abasto. Aunque tenemos mucha mano de obra, los especialistas no son muchos. Entonces, básicamente estamos para atender a los jóvenes. Tenemos una población solamente de psicólogos de alrededor de 1,400, de psicólogos. Y ponle otros 1,400 médicos, 1,400. O sea, es una población enorme, apenas nos damos abasto. Pero si tú nos llamas y nos pides que atendamos a alguien, con todo gusto lo podemos hacer. Gracias, ¿Sí? doctor. Sí, la idea es que principalmente el programa fue creado para estudiantes y en la medida en que lo vamos difundiendo nos piden ayuda. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, sí al menos les pedimos que es un programa institucional, que el mes de octubre es cuando más alumnos desertan, entonces estos 2 primeros meses tenemos una demanda muy alta, pero siempre buscamos un espacio para al menos ofrecerle 1 o 2 sesiones y un poco de conceptualizar el caso y tratar de canalizarlo a la mejor opción pública preferentemente o privada, porque, como decía, hay un gran problema de acceso a servicios altamente especializados. Entonces, lo que hacemos es que dejamos muy claro que la prioridad son los estudiantes, los vemos 1 o 2 sesiones y lo canalizamos, pero no le cerramos la puerta a nadie, ¿no? Porque también la UNAM, pues en el sentido de que es gratis, es un espacio muy noble. Sí. Sí, la pregunta que nos hace la compañera es si hay un tipo de atención a distancia. Sí, a la Nosotros distancia. solamente trabajamos dentro de la FES Iztacala con los estudiantes. Hay un programa que se llama CAPED, que es del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, pero entiendo que también es solo para estudiantes. Nosotros estamos intentando construir un protocolo basado en la evidencia para trabajarlo al interior de la FES y más adelante, a través de educación continua, entrenar a psicólogos o intentar implementar ese mismo sistema en otras universidades. Primero la UNAM, que es muy grande, y después intentar apoyar para que seamos el centro que supervisa, ¿no?, a muchas otras universidades, pero va a tardar tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en este momento no contamos con ese servicio porque hay un área exprofeso para ello, pero creo que es un área de oportunidad en donde podríamos apoyar en el futuro a entrenar y supervisar a quien sí podría hacerlo, ¿no? Pero sí podemos, ahora, sí tenemos una serie de contactos, pero son privados, ¿no?, de toda nuestra confianza, que trabajan por Skype, ¿no?, y que tienen entrenamiento en conductas asociadas al suicidio, pero nosotros no lo hacemos. Sí. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, doctora Lourdes, si durante todos sus años de investigación existe algún patrón en la dinámica de la familia que pueda precipitar un acto suicida. O sea, como cuáles serían estas características o que generen un posible patrón dentro de las familias para que exista un intento suicida. Sí, yo creo que aquí no hay recetas de cocina, es difícil, pero sí hay algunas regularidades que podríamos comentarte. Por ejemplo, la falta de comunicación, el aislamiento entre los jóvenes y los adultos, la falta de comunicación que tanta falta nos hace, sobre todo en el mundo actual, la violencia en la familia, el pasar por los derechos de los jóvenes, o sea, imponer un criterio sobre alguien, tienes que ir, tienes que hacer, el tener que, es de verdad muy difícil para muchos jóvenes tener que estar aceptando tantas órdenes, tantos discursos, ver a los padres en una situación de conflicto permanente. Yo de verdad les digo, hombre, si no pueden vivir juntos, vivan separados, pero
pues siempre van a seguir siendo padres de estos muchachos, no se entiendan de ellos, pero muchas veces el divorcio no acaba con los pleitos de la familia y los hijos están triangulados. Eso les hace un daño terrible, porque ven que un padre está en contra del otro, y esto ahora le llamamos parectomía, o sea, cómo un padre se encarga de matar psicológicamente o de dañar al otro padre a través del discurso, ¿sí? O sea, le habla tan mal del padre, le dice, no te puedo comprar ni esta paleta porque ya ves que tu padre no nos da ni para comer. Y así se la pasa todo el día. Igual el padre o la madre se encargan de denigrar, de echar a perder en la cabeza del estudiante la visión que tiene del otro padre. Eso es terrible para un joven. Y la violencia, los malos ejemplos, el reunirse con otras personas que hagan cosas muy graves, que estén dañando su persona y que por no perder la reunión con sus amigos, eso también daña muchísimo. O sea, como muchas veces por el mal ejemplo se llegan a cortar. Te digo, esto es lo que hemos visto, como ahora, por ejemplo, algo que de verdad a mí me parece terrible es que se difundan, por ejemplo, en el caso de Monterrey, el suicidio que se filmó dentro de una escuela y que después circuló en todas las redes sociales. Los mismos compañeros psicólogos estuvieron pasando ese video. Yo les escribí, les dije, por favor, no pasen esto. Es para las redes de los psicólogos. Les dije, no, pero ¿quién dice que es la red de los psicólogos? Lo puede ver tu hijo, lo puede ver cualquiera. Y son videos que hacen mucho daño. Todo esto, el no vigilar, que es lo que los chicos están viendo en Internet, también hace mucho daño. El que los muchachos vivan en una soledad en compañía hace mucho daño. El no ver qué está pasando con los hijos hace mucho daño. Entonces, todas estas son circunstancias, más lo que pasa en la escuela. Imagínate que si esto está ocurriendo en su pequeño círculo y aparte en la escuela le va como en feria, le hacen bullying, se burlan de él, se pelean con sus amigos, le roban la novia. Digo, nada más para unir una serie de eslabones de la cadena. Aquí hay otra pregunta, no sé si te respondí. ¿Sí? Gracias. Sí, mi pregunta va muy relacionada a esto. ¿Por qué se han quedado solamente con los estudiantes universitarios? Porque ustedes lo aceptaron, que la familia, lo acaba de señalar, es el entorno quizá con mayor riesgo. Si lo utilizamos como otro concepto, es el factor de riesgo pues más profundo. La razón. Yo no sé, y hace rato yo también lo preguntaba, que si no hay un esquema, ¿por qué nada más con los estudiantes? ¿Por qué el entrenamiento nada más con los psicólogos? Déjenme decirles que el fenómeno en el IMSS, en el ISSSTE y en el Seguro Popular es que los propios médicos, recetan tanto ansiolíticos como antidepresivos, no todos, porque lo envían al psiquiatra de la misma institución, pero abusan. El Ritalin, aunque es otro caso, a los niños se abusa en el uso de ese medicamento, aunque no es de cuestión de suicidio, sino pues, todo niño… Problemas de atención, hiperactividad. Sí, casi llega todo niño reportado por el maestro. ¿Por qué no a nosotros, los maestros, también se nos da eso para que podamos visualizar o poner en la alerta a los que realmente, porque el problema ese de la hiperactividad, todo maestro que no puede con un niño, órale. O todo padre que no puede con sus hijos, los mandan al psicólogo. Sí, yo no sé qué estrategia, pero sí me gustaría, pues, ¿por qué nos limitamos a eso, no? Ay, quisiéramos ser muchas personas al mismo tiempo para poder resolver tantos problemas. Mira, hemos fundado la maestría en terapia familiar en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También fundamos la maestría. Se han entrenado cantidad de terapeutas familiares. Sabemos que si cambiamos las condiciones de la familia, cambiaría la cantidad de suicidios. Totalmente claro, eso es cierto. A veces uno dice, bueno, si desplantamos a este niño de esta familia y lo llevamos a otra familia, este niño no se suicida. Si lo dejamos aquí, las probabilidades de suicidio son altísimas. Entonces, hacer terapia familiar
con los estudiantes, con la gente, es algo maravilloso, con el modelo sistémico con el que estamos trabajando. Pero pues no se puede hacer todo a la vez. O sea, lo mal que estamos es enorme, pero con un granito de arena con el que puedas participar ya es grande. Entonces, pues hagamos lo que podamos, no nos dejemos aplastar por las condiciones tan terribles que está el país para no hacer nada. Hagamos lo que podamos, que cualquier cosa que podamos hacer es un paso adelante. Creo que por allá también había algunas preguntas. Hola, buenas tardes, noches. Una pregunta, bueno, entiendo que ven desde esta parte sistémica como un fenómeno de campo lo que puede ser la depresión, el suicidio. Por lo que yo entiendo es que hace una intervención hacia los estudiantes, pero si lo vemos como un fenómeno de campo, ¿qué se hace como estrategia en la escuela, en la FES Iztacala, para poder también frenar? Bueno, yo lo veo así, como este campo depresivo, como este campo de suicidio que existe en la escuela, porque realmente se está apoyando a los estudiantes que son los que necesitan, que son el chivo expiatorio del campo, del sistema. Pero, ¿qué se hace para, además de moverlos a ellos? Porque obviamente los mueves a ellos, mueves a los demás. Pero ¿cómo previenes también al ambiente? ¿Cómo son las estrategias o qué estrategias han pensado ustedes para poder mover más engranes, ¿no? Yo lo veo de esa manera y no sé si me quieres decir si es un fenómeno de campo o no es un fenómeno de campo. ¿Lo ven así, no? Bien. Gracias. Sí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la pregunta. Yo quería regresarme un poco a la pregunta sobre familia. Lo hemos leído y lo hemos visto. 3 cosas que predicen que puede haber un intento suicida. Estamos escribiendo algo sobre cohesión y adaptabilidad. Y Lourdes va a estar encabezando ese artículo próximamente, en donde hemos visto que las familias que se adaptan mejor a los cambios de la transición de la entrada a la universidad tienen menos intentos al interior de la familia, ¿no? Y un nivel adecuado de cohesión. Y hemos visto también, y lo hemos leído, la reacción de la familia al intento suicida. Tenemos el caso de un chavo en donde tiene un intento, es hospitalizado por intoxicación medicamentosa y cuando regresa a casa, su papá le da la peor golpiza de su vida porque le dice, ¿cómo es posible que tú hayas intentado quitarte la vida cuando yo todo el día trabajo para ti, todo mi tiempo y mi esfuerzo va para tus libros, etcétera? Yo entiendo la desesperación del padre, pero se ha documentado como una reacción de enojo y de ira es un buen predictor para un segundo intento, a diferencia de una familia que dentro de todas sus limitaciones se da cuenta de que no va el joven solo y que algo está pasando en esa familia y se acerca a pedir ayuda, ¿no? En segundo lugar, sobre la incorporación de la terapia familiar y de no solamente resolver a nivel individual, un grupo de estudiantes, después de que les damos al menos 8 sesiones breves, una vez por semana, 1 hora, les recomendamos que se atiendan en la clínica de terapia familiar. Entonces, muchos de ellos están con nosotros 8 sesiones y después, si las familias quieren, van a la clínica de terapia familiar o a otra estrategia, porque en la FES Iztacala hay una estrategia para adicciones, para aprendizaje, para sexualidad. Entonces, es un tratamiento integral, ¿no? Y sobre la tercera pregunta, hacemos 2 cosas. Afortunadamente, la FES Iztacala es un campus que cuenta con un programa muy fuerte hacia actividades deportivas y culturales. Yo empezaba también diciendo sobre mi discusión que puede ser el mejor tratamiento basado en la evidencia, pero vivir en México es un reto. Y ir a la FES Iztacala, cuando hace 15 días mataron a un estudiante que iba al hospital a ser internado, es de altísimo riesgo ir a estudiar medicina, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que intentan reforzar el tejido social, porque muchos estudiantes pasan la mayor parte del día en su casa, muchos de ellos inventan cosas porque dicen, yo no quiero regresar a mi casa a escuchar gritos, y entonces dicen que están haciendo tarea. Una opción es consumir en los jardines, pero otra opción, donde les digo que hay una oferta muy importante, es
una cantidad enorme de actividades deportivas y culturales gratuitas. Entonces, hay una parte ahí que refuerza mucho el apoyo social, estas cuestiones de distracción que funcionan, ¿no? Y construir comunidad. Y lo segundo que hemos estado haciendo es esta figura de los guardianes de emergencias psicológicas, en donde estamos capacitando. El año pasado capacitamos a 11 grupos, esta semana capacitamos a 22 grupos, porque la idea es que en 4 años todos los estudiantes de primer ingreso de la FES Iztacala reciban un entrenamiento para aprender a detectar conductas de riesgo, motivar y conocer las referencias. Y tenemos ese entrenamiento en YouTube, porque sabemos que no solamente, principalmente el estudiante no va a acercarse a un adulto a pedir ayuda, difícilmente va a llegar con un psicólogo o con el psiquiatra. Un jefe de grupo, un tutor institucional, el profesor que tiene una materia como yo, que son 15 horas a la semana porque vas a la práctica a hacer tu servicio, empieza a detectar cambios en el joven. También tenemos un grupo del que no se habló aquí, de lo que comentaba Lourdes, jóvenes que viven acoso escolar, que tienen un déficit en las habilidades para socializar, que guardan ira y rencor y podrían estar planeando un ataque escolar, que casi siempre es una combinación de homicidio-suicidio. Entonces, cada uno de los estudiantes de la FES, junto con el personal administrativo, el sindicato, están tomando estos talleres para que toda la comunidad se cuide, ¿no? Porque somos una facultad de alto riesgo, por lo que ya comentamos antes. Entonces, no es todo, pero a veces el pero es que la FES Iztacala puede ser la burbuja maravillosa, muchos no se quieren ir, ¿no? Y cuando se gradúan es entrar a la realidad, pero al menos sí, no solamente actuar al nivel individual, ¿no? Sino ser congruentes y tratar de cambiar el sistema, ¿no? Con la pena, pero ahora sí, le vamos a tener que dejar aquí. Si nos quieres comentar. Muchas gracias. Bueno, primero agradezco a las ilustres participantes de este simposio y en especial a la doctora Eguiluz, y a nombre de la universidad y de la asociación le entregamos un reconocimiento y un regalo. Muchas gracias. Y bueno, tenemos preparado un brindis para todos ustedes, que es en el IDIT, que es el edificio de innovación tecnológica, que